Buenas tardes. En esta clase nos vamos a meter con un tema que no está involucrado en el movimiento del vehículo como todos los temas que venimos viendo previamente, sino que está más relacionado con el confort y con la seguridad de los ocupantes. Y nos referimos al sistema de climatización. Uno de los primeros conceptos que vamos a ver es el de confort térmico. Y esto está relacionado con la sensación justamente de confort que percibe el conductor y los ocupantes frente a una determinada temperatura y nivel de humedad en el habitáculo. Este fenómeno está estudiado y podemos ver en estas curvas cuáles son la cantidad de aire y la temperatura interior adecuadas en función de la temperatura ambiente exterior. Es decir, en función de lo que se llama el confort térmico de los ocupantes, se construyen estas curvas de agrado para poder de esta manera programar el sistema de climatizador automático y que pueda regular el caudal de aire y la temperatura de la manera correcta. Podemos ver que cuando hace mucho calor afuera, lo que vamos a necesitar es una temperatura relativamente baja, ¿sí? Y un caudal de aire cada vez más creciente para que la cantidad de aire frío que llega al habitáculo sea mayor, ya que está ingresando mucho calor desde afuera. Por otro lado, cuando el clima es muy frío, también empezamos a requerir mucho caudal, pero esta vez de aire a mayor temperatura. La menor solicitación para el climatizador va a ser cuando la temperatura exterior está cerca de los 15 grados, en donde tenemos nuestro mínimo de caudal de aire y estamos muy cerca también de nuestro mínimo de temperatura. Pero acá lo importante es la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior, ¿sí? Y si bien tenemos el mínimo de temperatura en más o menos 21 grados, fíjense que eso sucede cuando en el exterior hace más o menos esa misma temperatura. Con lo cual esa es, insisto, la situación menos demandante para el sistema de climatización. Y yéndonos hacia los extremos, obviamente, es donde más va a estar solicitado. Pero además, el bienestar del conductor está muy relacionado con la capacidad conductiva, ¿sí? Si nosotros mantenemos estas curvas de agrado, vamos a mejorar la capacidad conductiva del conductor. Por eso el sistema de climatización es un sistema de seguridad activa, porque si por otro lado tuviéramos un empeoramiento de la capacidad conductiva, estaríamos aumentando el riesgo de un accidente. Al mejorar la capacidad conductiva, lo estamos reduciendo. Y eso es justamente lo que hace un sistema de seguridad activa. Evita los accidentes. Veamos esto último con un ejemplo. Imagínense un vehículo conduciendo por una hora al rayo del sol, ¿sí? Y con 30 grados de temperatura exterior. Si el vehículo no tuviera climatizador, nos encontraríamos en la situación de la derecha de la tabla, en donde tendríamos 40 grados en la zona media del habitáculo, 35 en la zona de los pies y en la zona de la cabeza, más cerca del techo, 42 grados. Y esto tiene que ver con cómo se distribuye eh, el aire a diferentes temperaturas por la variación de densidad, ¿sí? Esta distribución encima es muy perjudicial para la conducción porque justamente el órgano que tiene que estar mejor refrigerado es el cerebro y es al que lo estamos sometiendo a temperaturas más elevadas. En cambio, con el climatizador activado podemos revertir esto. Fíjense, podemos tener temperaturas de 23 grados en la cabeza y sí pueden ir aumentando hacia abajo sin importar demasiado la temperatura que tengamos en la zona de los pies, pero es sensiblemente menor a lo que teníamos sin climatizador. Veamos cuál es el efecto que tiene en el cuerpo humano estar sin climatizador. Al subir la temperatura ambiente, la temperatura corporal también sube y va a afectar también a la frecuencia cardíaca. El cuerpo humano tiene su propio sistema de refrigeración
y por supuesto tiene una capacidad. Cuando tenemos digamos, una carga climatológica baja, el cuerpo puede tranquilamente manejar su temperatura, ¿sí? Sin tener necesidad de aumentar el ritmo cardíaco ni nada por el estilo. Puede mantener la temperatura corporal estable sin problemas. Cuando estamos en la zona B, empezamos a tener ya manos húmedas en el volante. ¿Por qué? Porque empieza a actuar nuestro sistema de refrigeración corporal y lo primero que hace el cuerpo es transpirar. Esto muchas veces alcanza para compensar el aumento de temperatura y podemos tener transpiración sin necesidad de un aumento de la temperatura corporal, ni tampoco del ritmo cardíaco. A medida que aumenta la carga climatológica y le pedimos al cuerpo, lo exigimos que cada vez, digamos, se refrigere más, la transpiración no solo aumenta, sino que se vuelve insuficiente como método de refrigeración y va a aumentar el ritmo cardíaco para poder garantizar la cantidad de oxígeno que llega al cerebro y sin embargo la temperatura corporal va a seguir subiendo. En la zona C se reduce un 20% la percepción de los sentidos y la facultad combinatoria. Y esto se ve claramente con el aumento del ritmo cardíaco que tiene que ver con garantizar el oxígeno en el cerebro y justamente como eso no se puede lograr empezamos a perder nuestros sentidos. Eh, a muchos de los que practican deporte les habrá pasado que cuando se empiezan a cansar, empiezan a tomar malas decisiones y tiene que ver con esto justamente. Esa disminución de la capacidad para coordinar y de percibir el exterior equivale a una tasa de alcoholemia en sangre de 0,5, que es en provincia de Buenos Aires al menos el límite máximo para conducir. Con lo cual estamos hablando de que en un vehículo sin climatizador podríamos hacer que el conductor alcance la misma capacidad conductiva que tenemos para un límite de alcohol en sangre prohibido. ¿Sí? Entonces, esto refuerza el concepto de que el climatizador y el sistema de aire acondicionado, aunque no sea automático, es un sistema de seguridad activa, lo cual a mí en particular me extraña que no se haya vuelto obligatorio como si se volvió obligatorio el ABS y el airbag. Tal vez en nuestro mercado uno dice, bueno, no es obligatorio, pero el mercado lo hizo obligatorio. Pero en países como Brasil, por ejemplo, es muy común encontrar vehículos de gama baja que ofrezcan sin ningún tapujo una versión sin aire acondicionado, estando incluso en Brasil. Pero bueno, creo que en esos casos debería ser obligatorio, es una apreciación personal. Vamos a continuar con algunas nociones básicas de física que muchos de ustedes por ahí dominan al haber cursado, bueno, física en la secundaria o también si están cursando física 2, ¿sí? Porque y algunos de estos conceptos se ven en esa materia. ¿Cuál es la diferencia entre calor y temperatura? Porque usualmente nosotros nos referimos a estas dos palabras, digamos, para lo mismo en un lenguaje coloquial, pero en un lenguaje ingenieril, un lenguaje técnico, son dos palabras con un significado completamente diferente. ¿Sí? ¿En qué se diferencian calor y temperatura y cómo al mismo tiempo también están relacionados? Bueno, lo podemos ver con un ejemplo. Eh, Imaginemos que tenemos un balde de agua, ¿sí? Y ese agua está a 80 grados. Y otro vaso de agua también con agua a 80 grados. Los 80 grados nos indican la temperatura, ¿sí? El nivel de agitación que tienen las moléculas. Sin embargo, la cantidad no es la misma, la cantidad de materia. Y por lo tanto, la cantidad de calor que posee cada uno, por ejemplo, para calentar, ¿sí? Para calentar un objeto que está a 20 grados, es completamente diferente, ¿sí? Porque el calor es energía. Entonces, en el balde voy a tener más calor, más energía que en el vaso, y sin embargo, ambos contienen agua a la misma temperatura. Este concepto es muy importante en un sistema de climatización y en cualquier, digamos, máquina térmica o de refrigeración, ¿sí? La diferenciación entre calor y temperatura.
Otro concepto físico importante para entender los sistemas de climatización es la diferencia entre calor sensible y el calor latente. Veámoslo primero en un ejemplo con el agua, en donde ustedes lo van a poder relacionar mucho más, ya que, digamos, por ahí no han tenido contacto con un fluido que se utiliza en un sistema de refrigeración, pero los conceptos valen para el agua y seguramente ustedes han manejado ya el agua en sus cambios de estado y van a poder entenderlo mucho mejor. Imaginemos que partimos con agua en estado sólido, hielo, ¿sí? A 10 grados bajo cero y le empezamos a calentar. Imaginemos que eso está en una olla, arriba de una hornalla, y esa hornalla está siempre encendida al mismo nivel, es decir, que está entregando siempre la misma cantidad de calor por segundo. Lo primero que va a pasar aquí es que el hielo se va a empezar a calentar, va a pasar de -10 a -9 a -8, ¿sí? Ese calor se denomina calor sensible porque ese es un calor que se le entrega y que eh, está modificando la temperatura de esa materia. Y esto va a ocurrir hasta que lleguemos al punto de fusión del agua, en donde el hielo se empieza a convertir en agua. En los cambios de estado, lo que sucede es que el calor se empieza a utilizar para cambiar de estado y no para una modificación de la temperatura. Digamos, en el calor latente de fusión, que es así como se denomina este calor que yo entrego para que algo se derrita, es lo que hace que tenga sentido echar cubitos a un vaso de agua para enfriarlo, ¿sí? No es tanto la temperatura a la que salen los cubitos del freezer, ¿sí? De la cubetera, no es tanto el calor, digamos, que entregan para bajar de, por ejemplo, -10 a cero, sino la cantidad de calor que van a entregar o que van a absorber en realidad los cubitos para convertirse en agua en estado líquido. El calor latente de fusión, ¿sí? Entonces, fíjense que le tengo que entregar mucho más calor para convertir ese hielo en agua sin cambiarle la temperatura que para para subirle 10 grados al hielo. Una vez que todo el hielo se convirtió en agua hasta la última gota, ahí empieza a aumentar la temperatura nuevamente, ¿sí? Y tenemos nuevamente calor sensible. A medida que le seguimos entregando calor, va aumentando la temperatura y lo hace proporcionalmente, ¿sí? De hecho, ustedes van a ver en física 2, en la parte de calorimetría, que existe un coeficiente para demostrar esta proporción. Cuando el agua llega a el punto de evaporación o de ebullición, ¿sí? Empezamos a ver las primeras burbujas de vapor y empezamos a ver esta transformación. Y al mismo tiempo vamos a ver que el termómetro se plancha en esa temperatura, que si estamos en condiciones normales de presión, vamos a ver que es de 100 grados para el agua pura. Una vez que sigue esta entrega de calor y se sigue evaporando el agua, la temperatura se mantiene en ese valor hasta que se evapora la última gota de agua. Y ahí todo ese calor que se entregó sin cambio de temperatura es el calor latente de vaporización, que no necesariamente es el mismo que el de fusión. Cada material tiene su propia cantidad de calor para fusión y para vaporización y pueden ser diferentes. A partir de allí vuelve a aumentar la temperatura y ya lo que estamos haciendo es calentar vapor, ¿sí? Y esto ya se van a ver que en termodinámica le llaman vapor sobrecalentado. Y la temperatura se va a 110, 120 y así. ¿Por qué es interesante analizar esto? Bueno, porque estas transformaciones las va a sufrir el agente frigorífico que vamos a usar en nuestro circuito de climatización, principalmente en la transición entre estado líquido y estado gaseoso. Entonces tenemos que dominar este tema de calor sensible y calor latente porque vamos a ver que la gran cantidad de la energía que se transmite en este sistema se hace a través del calor latente de vaporización del fluido. Aquí podemos ver el mismo ejemplo, o en realidad un ejemplo un poquito más acotado, pero también con agua, graficando la temperatura en función de la energía que se va entregando. Si decimos que la cantidad de energía por unidad de tiempo es constante, podríamos hasta pensar que es la cantidad la temperatura en función del tiempo.
Entonces vamos a ver que primero tenemos esa etapa de calor sensible en donde estamos calentando el agua y la temperatura varía. Cuando entra en ebullición tenemos una meseta porque no cambia la temperatura, pero sí se le entrega energía. Y a esta fase, en donde tenemos una fase líquida y una fase gaseosa, le decimos estado difásico, ¿sí? Porque coexisten las dos fases. Una vez que nos queda 100% gas, volvemos a tener un aumento de la temperatura. Otra forma de cambiar el estado de la materia y de un fluido es a través de la variación de presión, no solo la variación de temperatura, ¿sí? Veamos este caso. Tenemos en un recipiente adiabático, es decir, que no puede absorber calor desde afuera, ¿sí? Ni tampoco entregarlo, vapor de agua a 120 grados y a una atmósfera de presión. ¿Sí? A una atmósfera de presión y a 120 grados el agua está en estado gaseoso. Si yo lo empiezo a comprimir y empiezo a achicarle el volumen, va a aumentar la presión. ¿Sí? Lo que va a suceder es que vamos a empezar a ver que se empieza a condensar ese vapor en las paredes del recipiente. ¿Por qué? Porque para 2 atmósferas, por más que el fluido esté a 120 grados, ya la condición no es más gaseosa, sino que la física de ese elemento, de esa sustancia, nos dice que está en estado difásico. Así que si yo encima le sigo aumentando la presión, podría hasta licuarlo completamente. Eso es lo que se hace con muchas sustancias, por ejemplo, para poder transportarlo. Hay gases, como, bueno, el caso del gas que se usa en el encendedor, el pentano, ¿sí? Es un gas que frente a variaciones de presiones muy bajas a temperatura ambiente lo puedo licuar. Y si yo lo licúo, lo puedo tener en recipientes mucho más pequeños. Pero lo que les quiero decir es que no solo puedo hacer cambiar el estado de una sustancia entregándole o quitando calor, sino también modificando la presión. Bien, hasta ahora todos estos ejemplos los estuvimos realizando con agua y no está mal porque es un fluido con el que ustedes están muy familiarizados, pero los fluidos que vamos a usar en el auto, que denominamos agentes frigoríficos, se seleccionan con criterios muy particulares. Por ejemplo, se van a seleccionar en función de su capacidad de transmitir calor durante su cambio de fase líquida a gaseosa, es decir, queremos un elevado calor latente de vaporización. ¿Por qué? Porque los intercambios de energía más grandes en el sistema se dan, como les decía, en los cambios de estado. ¿Sí? Entonces, si tengo una sustancia con un calor latente de vaporización elevado por kilogramo de sustancia, voy a necesitar mucha menos sustancia, ¿sí? Para tener una determinada capacidad frigorífica en un sistema. Y también voy a requerir de esta sustancia que tenga adecuadas presiones de trabajo a las temperaturas de funcionamiento requeridas. Ahora después nosotros vamos a ver cuáles son estas temperaturas de funcionamiento requeridas, pero si yo quiero que en mi habitáculo tener temperaturas desde, no sé, 17 grados hasta 20 y pico, ¿sí? Tal vez mis elementos en el sistema tengan que trabajar en una parte a 0 grados, en otra parte a 60, 70 grados. Y bueno, estas son las temperaturas de funcionamiento requeridas. Yo podría utilizar otro agente frigorífico. Puedo utilizar, por ejemplo, dióxido de carbono. ¿Sí? Pero si yo quiero utilizar dióxido de carbono, quizás las presiones que voy a necesitar para que los cambios de temperatura y de estado, perdón, para que los cambios de estado se den a las temperaturas requeridas, ¿sí? Para un sistema de climatización de un auto, quizás sean demasiado grandes, ¿sí? Y lo vuelvan poco práctico. Entonces necesito algo que pueda tener esa combinación de presiones de trabajo a las temperaturas de funcionamiento y al mismo tiempo tengo un elevado calor latente de vaporización. A lo largo del tiempo, estos agentes frigoríficos fueron cambiando, ¿sí? Primero estuvo de moda o impuesto el R12. El R12 era un agente frigorífico que cumplía con todo lo que vemos ahí arriba, ¿sí? Los cambios no fueron porque
se consiguió otro agente frigorífico igual pero más barato o mejor, según estas características, ¿sí? Desde el punto de vista de la capacidad para transmitir calor y presiones adecuadas a las temperaturas de trabajo, los tres son iguales, ¿sí? Vamos a ver por qué tuvimos que ir cambiando de uno al otro. El agente frigorífico R12 se ha utilizado durante muchos años en la climatización de autos debido a sus numerosas cualidades. Por ejemplo, es miscible con es mezclable, ¿no? Con otros componentes químicos como aceites, y esto es clave porque voy a requerir que pueda mezclarse con aceite para poder lubricar algunos componentes del sistema, ¿sí? De la misma manera que vieron en los motores de dos tiempos se mezcla el lubricante con el combustible para que lo pueda lubricar. Bueno, aquí vamos a hacer algo parecido. Mezclado con el fluido voy a utilizar aceite. Entonces necesito que sea compatible el agente frigorífico con algún aceite lubricante. Necesitamos, como decíamos recién, que el calor de latente de vaporización sea elevado, que cambie de estado a presiones bajas, que la temperatura de vaporización sea apropiada para la climatización a presiones bajas, ¿sí? Pero tiene estas desventajas. Pertenece a la familia de los clorofluorocarbonos, CFC, y estos son nocivos para la atmósfera. Vamos a ver nocivos de qué manera, ¿no? Pero como gas es invisible y como vapor o líquido es incoloro como el agua. Entonces esto lo hace difícil de controlar, porque por más que sea invisible o sea incoloro, esto no quiere decir eh, que sea inerte para el cuerpo humano, al contrario, son gases que nos van a irritar las mucosas, ya sea de los ojos, del sistema respiratorio, la piel y demás. El impacto ambiental debido al R2 es extremadamente alto y por eso se prohibió desde 1995 cuando se comprobó que los clorofluorocarbonos, no me puede salir bien siempre, em, dañaban la capa de ozono. Aquellos más grandes se acordarán de la época en la que los aerosoles de los desodorantes venían con la inscripción de que no dañaba la capa de ozono porque tuvo que hacerse esa transición porque los gases que se utilizaban en los aerosoles también eran CFC. Así que en 1995 se prohibieron y bueno, eh, muchos autos, en muchos talleres se tuvo que ver la manera en la que se iba convirtiendo a los distintos sistemas porque no se conseguía más R12 y se reemplazó por el R134A, que tiene prácticamente las mismas ventajas que el R12. La temperatura de vaporización es apropiada para la climatización y pertenece a la familia de los hidrofluorocarbonos. Y estos no tienen átomos de cloro y entonces no atacan la capa de ozono, que era el principal problema del R12. También es miscible con algunos componentes químicos como aceite, pero con otros componentes químicos, es decir, con otros aceites. Entonces esto hace que no sean compatibles entre sí y por eso no se debe mezclar. No es que agarro un auto que tiene un sistema con R12 y le puedo poner R134A, porque las dos sustancias en presencia de agua son corrosivas, ¿sí? Pero son corrosivas para distintos materiales, ¿vieron cómo es la química? Entonces los aceites que se utilizan son específicos para cada fluido. El R134A tiene un problema también ambiental, que es su potencial de calentamiento global, que es algo que se empezó a medir en las últimas décadas, ya que el principal, digamos, problema climático que tenemos es el calentamiento global. Entonces, uno siempre piensa en el dióxido de carbono como gas invernadero, gas de efecto invernadero, pero no es el único gas que provoca eso. Por ejemplo, el gas metano, ¿sí? El gas natural que sale por la hornalla, gramo por gramo, contribuye 10 veces más que el dióxido de carbono como gas de efecto invernadero. Así que una hornalla o un sistema de cocina con una pérdida de gas contribuye mucho más al calentamiento global que por ahí tenés hornalla prendida todo el tiempo, ¿sí? Bueno, y así cada sustancia tiene su índice de potencial de calentamiento global.
Resulta que el R134A tiene un índice por encima de 1000, siendo 1 el dióxido de carbono, ¿sí? Entonces se fue buscando una alternativa para reemplazarlo por uno que tenga un índice mucho menor. Y se encontró en el R1234YF a ese agente frigorífico. Y ahora el mundo está empezando a vivir esa transición que se vivió hace 2 décadas y media con el R12 al R134A. ¿Sí? Es un refrigerante con cero agotamiento de la capa de ozono y muy bajo potencial de calentamiento global, así que tiene resuelto los dos problemas que tienen los anteriores. Presenta prestaciones similares de funcionamiento en comparación con el R134A y los reemplaza en todas las aplicaciones donde se acepte una inflamabilidad leve, porque este agente frigorífico tiene una inflamabilidad un poquito superior al R134A. Es ligeramente inflamable y requiere pequeños cambios en el diseño de los equipos para ser utilizado en sistemas de aire acondicionado móviles, ¿sí? Con expansión directa. Vamos ahora a ver algunos de los fundamentos de los circuitos de climatizadores y vamos a empezar a construir de a poquito nuestro sistema y vamos incorporando elementos a medida que los vayamos necesitando, para luego, una vez que entendemos cómo funciona, ver las características de estos elementos. Imaginemos que tenemos nuestro agente frigorífico en una botella, ¿sí? Y lo tenemos a presión. Lo tenemos a, por ejemplo, 10 bar. ¿Sí? Tenemos nuestro R134A. Y ese recipiente, ¿sí? Tiene una válvula de expansión a la salida. Una válvula es simplemente un pasaje por un lugar bastante estrecho y lo que vamos a lograr es que a la salida de esa válvula la presión caiga. ¿Sí? Estas válvulas también se llaman isoentálpicas, sobre todo en los libros técnicos, porque la transformación que sufre el gas es sin un cambio de energía. ¿Sí? Cae la presión y lo que vamos a ver también es que va a caer súbitamente la temperatura. Así que tenemos líquido a 10 bar a temperatura ambiente, pero una vez que sale de la válvula de expansión y esa presión se reduce, supónganse hasta 2 bar, el agente frigorífico se expande, cambia de estado líquido, como lo teníamos, a estado gaseoso o estado difásico. Puede caer en cualquiera de los dos. Em, ¿Se acuerdan cuando vimos en esto del agua de que yo la tenía en estado gaseoso, le ponía presión y iba a estado difásico y si le ponía más presión todavía la podía llegar a licuar a 120 grados? Bueno, imagínense que estamos en esa situación. Tenemos al agente frigorífico licuado adentro de la botella. Lo hago pasar por la válvula y cuando pasa por la válvula cae tanto la presión que cae en un estado difásico. Y ese estado difásico, para esa presión, se da a una determinada temperatura, como en el agua, a una atmósfera, el estado difásico se da a 100 grados. Bueno, aquí tenemos que para 2 bar de presión, el estado difásico del R134A se da a 0 grados. ¿Sí? Entonces, en esa cañería que está circulando agente frigorífico en estado difásico, este está a 0 grados y la cañería también se enfría a 0 grados. Y si yo le hago pasar aire que viene de afuera del habitáculo, supónganse a 27, 30 grados, ese aire le va a estar aportando calor. Eh, Como el aire aporta calor, cuando atravesó la cañería va a salir con menos temperatura, ¿sí? Y ese es el aire que meto al habitáculo. Tiene que salir a una temperatura promedio de 5 o 6 grados. ¿Qué le va a pasar al agente frigorífico? Bueno, estaba en estado difásico, así que cuando empieza a absorber energía, lo que va a hacer no es aumentar su temperatura, sino evaporarse. Y empieza toda esta parte que estaba líquida se empieza a evaporar, evaporar, y si yo diseñé bien la cañería, cuando salga de la cañería se va a ver evaporado y hasta calentado un poquito, ¿sí? Ahí tenemos que a la salida tenemos agente frigorífico en estado gaseoso a 5 grados. Y no es que la energía que le aportó el aire fue la necesaria para subirle 5 grados. Fue la necesaria para convertirlo todo en gas
y además para subirle 5 grados, pero créanme que lo primero es lo que le llevó más energía. ¿Cuál es el problema de este sistema? Sí, me enfría aire, pero enseguida se me va a acabar la botella y esto me va a durar unos pocos segundos nada más. Entonces yo necesito que mi sistema sea cerrado. Y para que sea cerrado necesito que vuelva a la botella en donde estaba licuado, ¿sí? Y a 10 bar. Y ahora lo tengo en estado gaseoso y a 2 bar de presión. Entonces voy a necesitar, por lo pronto, aumentarle la presión. Esta es la evolución, digamos, o la forma en la que lo puedo volver cerrado. Voy a incorporar un compresor. Un compresor es un elemento que aumenta la presión de un gas. Entonces va a tomar el gas a 2 bar de presión y más o menos 5 grados y lo va a llevar a 10 bar. Pero, ¿se acuerdan que hablamos de las evoluciones de los gases cuando charlamos sobre los ciclos del motor? Bueno, yo no puedo comprimir el gas sin aumentarle la temperatura. Entonces, le voy a subir la presión a 10 bar, le voy a haber entregado energía a ese agente frigorífico, pero va a estar a una temperatura bastante elevada. Entonces, para volverlo a ponerlo en la botella necesito que baje la temperatura. Más o menos va a salir de compresor a 10 bar y aproximadamente 70 grados por ahí. Si yo lo hago pasar por un radiador y, y le hago pasar aire exterior, ese aire exterior, que por ahí viene a 30 grados, cuando pasa por ese radiador, por ese intercambiador de calor, se va a calentar. ¿Sí? Así que el aire exterior va a absorber calor y el agente frigorífico que está adentro de la cañería va a ceder calor. Y primero lo que va a suceder es que va a bajar su temperatura hasta que alcanza la temperatura para el estado difásico a 10 bar. Y ahí se empieza a condensar. Es por eso que este elemento se llama condensador. Y así a medida que va recorriendo el agente frigorífico todo el condensador, se va convirtiendo de gas en líquido. Y ahora sí tengo líquido a 10 bar de presión y lo puedo mandar de vuelta a mi depósito de agente frigorífico. Y de esta manera tengo un circuito cerrado en donde le tengo que aportar energía mecánica al compresor para que garantice el caudal y además me eleve la presión y puedo refrigerar aire que entra al habitáculo. En este gráfico que tenemos acá, ustedes lo van a ver luego en termodinámica, es un gráfico muy interesante que nos muestra la presión, ¿sí? En función del contenido energético, o lo que llamamos en termodinámica entalpía. ¿Y por qué lo hacemos en función del contenido energético y no de la temperatura? Bueno, cuando estamos hablando de líquido o de gas, sí son prácticamente proporcionales la temperatura y la energía. Pero recuerden que si estamos hablando de las fases perdón, de los cambios de fase, ahí tenemos variaciones de energía sin cambios de temperatura. Lo que tenemos dibujado ahí es el ciclo de nuestro sistema de refrigeración y vamos a tratar de entender qué es lo que sucede acá. Lo que tienen que ver acá es que cuando nos vamos para arriba, aumenta la presión. Cuando nos vamos para la derecha, aumenta la energía. Y partimos desde A. En A nosotros tenemos el agente frigorífico que entra al compresor. Lo que hace el compresor es toma gas y lo comprime. Entonces, fíjense lo que describe la curva. La curva va a ver claramente para arriba, pero no solo va para arriba porque aumenta la presión, sino que como aumenta la temperatura, también va a aumentar la energía. Así que se va para arriba y hacia la derecha, hasta que llega, por ejemplo, ahí tenemos 16 bar, ¿sí? La escala de presión en bar la tienen ahí a la derecha. Y llega al punto B. El punto B está a la salida del compresor. Y lo que tenemos a la salida del compresor es la entrada al condensador. En el condensador recuerden que yo le quito energía al agente frigorífico porque se lo entrego al aire exterior. ¿Sí? Entonces, como el aire exterior me está refrigerando a mi agente frigorífico, va a bajar la cantidad de energía.
Y esto se produce a presión constante porque está siempre dentro de la misma cañería. Así que es lógico que el fluido se desplace horizontalmente hacia la izquierda. Y primero va a reducir su temperatura hasta que entra dentro de esa campana roja que ustedes ven ahí. Cuando estoy adentro de esa campana, quiere decir que estoy en estado difásico. Cuando estoy adentro de la campana, del lado derecho, en el borde derecho, tengo casi todo gas. Y cuando estoy en el borde izquierdo, tengo casi todo líquido. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos la evolución del gas, primero baja su temperatura, pero sigue siendo gas, entra a la campana y empieza a condensarse, hasta que se condensa por completo, entrega un poco más de energía y ese líquido baja un poco su temperatura. Si nosotros sacamos la cuenta gráficamente de la cantidad de energía en función contra la variación de temperatura, van a ver que gran parte de la energía acá intercambiada se da como calor latente de vaporización, o sea, se da cruzando la campana y no tanto a los costados de la campana. Por eso yo les decía que era importante el factor este del calor latente de vaporización del agente frigorífico. Entonces llegamos a C. Y en C lo que tenemos es la entrada a esta válvula. ¿Sí? Estamos adentro de la botella y el camino continúa a través de la válvula. La válvula de expansión, como les decía, es isoentálpica. ¿Por qué? Porque no hay intercambio de energía. Cae la presión simplemente. Y fíjense que estábamos en estado líquido y si nos vamos hacia abajo, porque lo único que sucede en la válvula es una caída de presión, vamos a caer adentro de la campana. Entonces teníamos líquido, pero al bajar la presión, parte de ese líquido se evapora y quedamos a 2 bar de presión adentro de la campana. Y el trayecto ese de C a D es lo que sucede en la válvula. Lo que va a pasar de D hacia A es lo que sucede en el evaporador. El aire que entra al habitáculo calienta al agente frigorífico, le entrega energía, pero más que nada toda esa energía que se usa para que el aire que va al habitáculo se enfríe, acá se va a usar para que esto que era un poco líquido, un poco gas, se termine de evaporar. ¿Sí? Se va hacia la derecha. Y de vuelta, apenas sale de la campana, se calienta un poquitito nada más, pero casi toda la energía se dio en la transformación de estado. Y de vuelta entramos en el compresor. Para el compresor es vital trabajar siempre con gas, ¿sí? Por eso el compresor tiene que tomar fluido afuera de la campana y devolverlo también afuera de la campana. Si no, se puede romper. Es como si le entrara agua a un motor de combustión. Por eso es vital que esté siempre del lado derecho de la campana en cualquier parte de la curva. Bueno, ya lo construimos conceptualmente y ahora pueden ver en esta imagen un poco los componentes principales del sistema de refrigeración. Se agregan algunos más que todavía no vimos, pero vamos a ir viendo en detalle lo que hace cada uno de ellos. Arranquemos por la primera etapa, donde trabaja el compresor, ¿sí? El agente frigorífico en estado gaseoso es aspirado por el compresor a baja presión y baja temperatura, ¿sí? Pero en estado gaseoso, eso es fundamental. El sistema va a tratar de estabilizarse para que la presión baja, es decir, la presión a la que entra el compresor, sea siempre de 2 bar. Y va a salir del compresor comprimido a alta presión y alta temperatura. Esta presión puede llegar a variar de acuerdo a los requerimientos que tenga el sistema. Podemos trabajar desde 6 bar hasta los límites superiores de presión que pueden estar cerca de 30 bar. ¿Sí? Y por lo tanto la temperatura más alta puede también cambiar. Y desde la salida del compresor se va en estado gaseoso, por supuesto, al condensador. Aquí viene la etapa de condensación. ¿Sí? El agente frigorífico en estado gaseoso entra en el condensador a alta presión y alta temperatura, ¿sí? En estado gaseoso, insisto, y empieza a ceder calor al aire que atraviesa el intercambiador. Muchas veces vamos a necesitar de un ventilador que fuerce este caudal de aire que lo atraviesa. Y se va a producir, como decíamos antes, la condensación del agente frigorífico. Va a salir del condensador en estado líquido, y esto es fundamental, tiene que salir en estado líquido y a temperatura media. Em,
la presión, por supuesto, va a ser la misma. El gran cambio aquí va a ser el cambio de estado. Tal vez si nosotros medimos la temperatura de entrada y la de salida, no vayamos a ver demasiada diferencia. Lo importante es el cambio de estado, ¿sí? Y el intercambio de energía se dio en gran parte por el cambio de estado. El condensador, como decíamos, se transforma aquí mismo en el agente frigorífico de estado gaseoso de estado líquido y va a estar ubicado siempre cerca del radiador del motor. Eh, el, el forzador puede estar adelante o atrás, pero lo importante es que el aire que viene de afuera dé primero en el condensador y luego en el radiador, porque trabajan a temperaturas diferentes. El condensador siempre va a trabajar a una temperatura menor a la del radiador. El agua del motor va a estar cerca siempre de los 90 grados y en cambio acá es difícil llegar a esa temperatura. Se trata de no alcanzarla nunca. También es muy importante que no haya puntos de contacto entre los dos elementos, ¿sí? Que estén cerca para aprovechar el mismo caudal de aire, pero que no se toquen. Luego, sin cumplir demasiadas funciones termodinámicas, está el depósito, ¿sí? Y aquí en el depósito tenemos la etapa de filtrado y de desecado. El agente frigorífico en estado líquido va a pasar por un filtro deshidratante que hay en el depósito, pero es un filtro que lo que hace es quitarle la humedad, va a absorber la humedad que pueda contener el fluido. Básicamente tiene un cartucho con sílica gel, que es lo que viene en las bolsitas, vieron a veces de muchos productos en el packaging para absorber la humedad. Bueno, tiene eso, que va a absorber el agua que puede estar dando vueltas en el agente frigorífico. ¿Por qué? Porque el agua, como dijimos antes, hace que, digamos, el agente frigorífico en presencia de agua se vuelve corrosivo. Entonces yo tengo que absorber el agua para que no corroa el resto del circuito. ¿De dónde puede venir ese agua? De la atmósfera. Si tengo alguna entrada de aire, ¿sí? El aire por ahí no molesta, pero tiene humedad y la humedad es la que va a molestar, ¿sí? Bueno, además pasa a través de un elemento filtrante que retiene las impurezas presentes en el líquido. Esto puede ser, no sé, alguna viruta que salga del compresor o de la válvula. Más que nada eso va a actuar al principio, cuando apenas se instala y en los primeros funcionamientos. Acá no debería producirse ningún cambio en el estado termodinámico del fluido. Si cuando vimos el gráfico recién de presión y entalpía, ni nombramos al depósito y al filtro, porque no cumple ninguna función termodinámica. Luego, el agente frigorífico se continúa su camino en estado líquido y caliente y alta presión hacia la válvula de expansión. En la válvula de expansión, como dijimos antes, se va a producir una expansión, eh, una caída brusca de la presión y de la temperatura. Y acá el agente frigorífico va a salir a baja presión, tratando siempre de estabilizarse a 2 bar. Después vamos a ver cómo es que lo hace. ¿Y por qué 2 bar? Porque como va a salir en estado difásico, necesitamos que sea 2 bar porque la temperatura de estado difásico para 2 bar es 0 grados. Si fuera menor, esa temperatura va a provocar que la humedad del aire que atraviesa el evaporador se empieza a congelar y se empieza a tapar. Entonces no puede trabajar por debajo de 0 grados. Necesita trabajar a 0 o encima para que la humedad que choque contra la humedad del aire que choque contra el evaporador simplemente se condense y gotee. Pero si está a menos de 0 grados se congela y lo termina tapando. Justamente e inmediatamente después de la válvula aparece el evaporador, ¿sí? Entra en estado difásico donde comienza el intercambio de calor con el aire exterior que penetra el habitáculo. El agente frigorífico acá necesita absorber calor para evaporarse y ese calor lo toma del aire que entra, que pasa a través de un forzador, ¿sí? Que es el que genera el caudal. Y bueno, y a su vez la humedad, como les decía, presente en el aire se condensa sobre las aletas y se acumula en una bandeja bajo el intercambiador y después esa bandeja chorrea hacia el piso. Aquí tenemos una imagen del evaporador. Las dos conexiones que tenemos ahí cerquitas son para la válvula. Hasta ahora la de entrada para nosotros tiene todo el sentido,
Pero lo que por ahí no se entendía recién en el esquema que estamos viendo es por qué vuelve a pasar por la válvula a la salida del evaporador, si se supone que ya tuvo una caída. Bueno, la válvula propiamente dicha está en la entrada del evaporador, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué lo hacemos pasar de vuelta por el cuerpo de la válvula. Y es para controlar. El agente frigorífico a la entrada del compresor tiene que estar sí o sí gaseoso. Entonces el control se realiza a través de dicha válvula. No tiene control electrónico ni nada por el estilo, sino que las válvulas están construidas de manera tal que puedan regular la apertura, ¿sí? En función de lo que está saliendo del evaporador. ¿Sí? Recuerden que la válvula está antes del evaporador. Pero si el evaporador está funcionando, supónganse, no sé, yo necesito máximo caudal de aire porque hace mucho calor afuera. Y bueno, el evaporador se va a comportar de manera distinta. Entonces yo tengo que estar sensando de alguna manera lo que sale del evaporador. Entonces la válvula, al recibir ese pasaje de agente frigorífico también de la salida del evaporador, se autorregula para mantener la presión baja a 2 bar. Ahora en unas diapositivas vamos a volver a la válvula y vamos a poder verla en corte. Vamos a empezar a analizar ahora cada uno de los componentes desde el punto de vista tecnológico, ¿sí? Y vamos a ver las distintas variantes que tienen. Arranquemos por el compresor. Las funciones básicas del compresor es asegurar la circulación de agentes frigoríficos hacia todos los componentes, es decir, garantizar el caudal, y asegurar la compresión del agente frigorífico entre la salida del evaporador y la entrada del condensador. Esto es súper importante, las dos funciones, porque la segunda claramente la necesitamos porque necesitamos que algo eleve la presión. Pero la primera es importante porque si no hay caudal, en la válvula no hay caída de presión. De la misma manera que en una resistencia eléctrica no hay caída de tensión si no hay circulación de corriente. Acá pasa lo mismo, ¿sí? Si no hay desplazamiento de fluido a través de la cañería, no hay caída de presión en la válvula. Esa caída, ¿sí?, se da solamente si tenemos un caudal. Entonces, la función del compresor son estas dos: elevar la presión y garantizar el caudal de agente frigorífico. Y vamos a tener distintos tipos de compresores. Aquí les dejo un árbol de todos los que vamos a ir viendo. Vamos a arrancar primero con los alternativos. ¿Sí? Los alternativos son los que se caracterizan porque el movimiento primero porque tienen un pistón, y además el movimiento del pistón del compresor es alternativo. ¿Sí? Primero tenemos los émbolos lineales. Estos son los que se parecen más a lo que sería un motor de combustión. ¿Sí? Cuando está yendo hacia abajo, se va a abrir lo que sería la válvula de admisión, que simplemente es un resorte que se abre frente al vacío que se genera dentro y deja pasar el fluido. Cuando empieza a subir, lo comprime y se abre la válvula, que también es otro resorte, y lo saca a una presión mayor. ¿Sí? Y yo, si necesito varios símbolos, los voy a colocar en línea. ¿Sí? De ahí viene su nombre. Esto cada vez se usan menos y no son muy populares. Luego vamos a tener los émbolos axiales. ¿Sí? Vamos a arrancar con el más simple, que es el de cilindrada fija. ¿Cómo puede, todavía por ahí no se entiende cómo puede ser alternativo y axial al mismo tiempo, pero ahora cuando vean el esquema lo van a entender mejor. Las bielas de los pistones están ubicadas eh, sobre un plato, ¿sí? Y ese plato tiene cierta inclinación. Entonces, al rotar el plato, lo que va a suceder es que va a provocar un movimiento alternativo en las bielas y por lo tanto en los pistones. El funcionamiento para la entrada y salida de gas es igual que en el de los émbolos lineales. Pero lo importante acá es que no necesito de un mecanismo de biela a manivela para convertir el movimiento rotatorio en un movimiento lineal. Entonces puedo tener directamente ese cambio de movimiento se da en el plato. Y al eje del plato, igual que en los émbolos alternativos y lineales, los voy a mover a través de una polea que va a estar conectada al cigüeñal del auto. ¿Sí? Acá es importante entender que el plato tiene que estar inclinado
y que la inclinación del plato es la que determina la carrera. Si yo tuviera un plato que no estuviera inclinado, la carrera sería nula, ¿sí? Cuanto más grande la inclinación, mayor es la carrera. ¿Cómo hago para hacer funcionar el sistema digamos, de manera automática? Porque si está conectado siempre el compresor, y yo no siempre voy a requerir la misma capacidad frigorífica, ¿sí? Y sin embargo el caudal que me va a estar entregando el compresor va a depender de la velocidad a la que está girando. Entonces, cuando funcione, muy probablemente me va a estar enfriando de más y voy a necesitar que en algún momento corte. Y va a tener digamos, un funcionamiento alternativo. Va a prender y cuando sea demasiado el frío que hace en el habitáculo va a cortar y después volver a activar. Y esto se logra gracias a un acoplamiento magnético de la polea que lo mueve, ¿sí? Tenemos un imán, un embrague, una bobina electromagnética que funciona como un embrague electromagnético que cuando lo energizo va a hacer que se transmita torque entre la polea y el eje del compresor, ¿sí? Como este compresor absorbe cierta potencia, cuando estamos andando en el auto vamos a sentir que perdemos 2 3 caballos de fuerza y nos va a pegar un tirón cuando conecte el aire acondicionado. Para atacar justamente este problema y otros más, aparecieron los compresores axiales de cilindrada variable. ¿Cómo trabajan? Bueno, lo que hacen es cambiar el ángulo del plato. Entonces puedo trabajar con una cilindrada mínima casi cero y por lo tanto un caudal casi cero, o trabajar con un caudal máximo porque tengo una cilindrada máxima, ¿sí? Cambiando la carrera, cambio la cilindrada. ¿Qué ventajas se imaginan ustedes que puede llegar a tener este sistema? Bueno, les dejo esa pregunta para que la conversemos durante la clase del martes. ¿Cómo se controlan estos compresores de cilindrada variable? Bueno, tenemos básicamente dos formas de hacerlo. Hay algunos que tienen una regulación interna, ¿sí? Tienen una válvula reguladora que en función de las presiones que, que están entrando y saliendo del compresor van a mover el plato, ¿sí? No hace falta que entendamos del todo cómo trabaja internamente, pero sepan que se autorregula, ¿sí? No solo el sistema puede regular con la válvula, como vimos recién, la presión, sino que también va a poder regular el caudal. Y luego tenemos los de regulación electrónica, que es hacia donde está tendiendo la industria. Los de regulación electrónica reemplazan esta válvula que les contaba recién por una electroválvula regulada por la unidad de control. Entonces, yo puedo, en función de las variables que se me ocurran, porque por supuesto esto está conectado a la red CAN, regular el caudal del aire acondicionado. Por ejemplo, podría hacer que cuando aprieto el acelerador a fondo, eh, el compresor se vaya a cilindrada mínima para que me quite la menor potencia posible y, digamos, garantizar un sobrepaso, ¿sí? O también podría pasar que si el auto se pone en modo emergencia, una de las cosas que le voy a desconectar va a ser el sistema de climatización. Y entonces lo llevo a cilindrada mínima. Sin acoplamiento electromagnético acompaña siempre la marcha, ¿sí? Eso es la característica que tienen estos. Ya en los compresores digamos, de regulación externa, los que tienen esta válvula, no tenemos acoplamiento electromagnético. Está siempre conectado. ¿Por qué? Antes necesitaba desconectarlo para poder regular el caudal, pero acá el caudal lo regulo de la manera que yo quiero a través de esta válvula que me controla la cilindrada. En los anteriores que tenían regulación interna, les dejamos todavía el acoplamiento electromagnético porque a esa válvula no la podemos regular a destajo, ¿sí?
está dentro del compresor y responde a una curva que hizo el fabricante. Pero acá sí la controlamos. Entonces, cuando nosotros queremos, la podemos llevar a cero la cilindrada, entonces no hace falta que, que desconectemos el compresor. Pero esto nos trae una dificultad extra, ¿sí? El compresor va a estar girando siempre y entonces va a necesitar de lubricación. Como les decía, la presión baja es regulada continuamente alrededor de 2 bares y con alimentación cero, ¿sí? Aún queda un caudal del 2% para la lubricación. ¿Por qué? Porque el compresor es el elemento que necesita de la lubricación. ¿Y dónde está el lubricante? En el agente frigorífico. Entonces necesitamos que haya circulación de agente frigorífico en el compresor para garantizar eso. Y como el compresor va a estar girando siempre, necesitamos entonces que haya un poquito de caudal para eso. Por eso, en los autos que tienen esto, ustedes por ahí van a notar de que por más que no le aprieten el botón de aire acondicionado, cuando ponen la ventilación, el aire va a salir ligeramente frío. Y tiene que ver con esto, con que un poquito está trabajando el sistema de refrigeración para garantizar la lubricación del compresor. Ahí podemos ver donde la cilindrada es prácticamente cero y acá podemos ver que los pistones están digamos, en posiciones opuestas y con una cilindrada máxima, ¿sí? Los compresores vienen con una válvula de descarga de sobrepresión para poder proteger al sistema, es el fusible de alguna manera, y si el sistema se sale de control y se superan los 38 bares, se va a abrir, ¿sí? Y se va a cerrar cuando baje por debajo de los 24 bares. Lo ideal es que nunca lleguemos a esto y que los sistemas de corte trabajen antes que esto. Esto es como la red, digamos, la última instancia. Pero se supone que antes, si tenemos un compresor con embrague electromagnético, el embrague se desacopló, o si tenemos un compresor de carrera variable, se fue a carrera mínima para poder reducir la presión a la que está trabajando. Luego tenemos los compresores rotativos, ¿sí? Por un lado tenemos los de paletas, que funcionan de esta manera, no son tan comunes, pero bueno, tienen este funcionamiento, ¿sí? Tienen unas paletas que se van a desplazar respecto del eje, ¿sí? Del rotor, y el rotor está contenido dentro de una cámara, digamos que tiene una forma que pareciera ser cilíndrica, pero en realidad tiene cierta excentricidad respecto del rotor, y esto hace que al girar cambien los volúmenes, y esto es lo que permite que recorriendo todo ese camino el agente frigorífico vaya aumentando su presión. Y luego tenemos los de espiral, que durante una época habían ganado mercado, luego desaparecieron prácticamente y ahora están retornando de la mano de los vehículos eléctricos e híbridos. Ahí tenemos, digamos, lo que sería el rotor y el estator. Parecieran ser iguales, sí, pero son dos hélices que van a girar de manera excéntrica y van a ir desplazando el agente frigorífico que va a entrar desde la parte exterior y se va a ir desde el centro. Y cuando se vaya desde el centro, el volumen se va a ver reducido tanto que va a haber aumentado la presión. ¿Sí? Es difícil de entender, búsquenlo en internet que cuando lo vean en movimiento van a entender mucho mejor cómo funciona. Em, ¿Cuál es la ventaja de estos? Que son mucho más compactos, ¿sí? Con menos partes móviles, más simples. Y la contra que tienen es que no se pueden controlar, no se puede controlar la cilindrada. Y esa es la razón por la que los alternativos avanzaron tanto. Porque en un motor de combustión en donde yo no puedo regular la velocidad del compresor, porque depende de la velocidad a la que gira el motor, necesito regular la cilindrada para poder regular el caudal. En cambio aquí, los vehículos eléctricos e híbridos no está conectado al motor, sino que aprovecho el sistema de alta tensión que tienen estos vehículos para moverlo con un motor, ¿sí? Entonces, si yo quiero más caudal, lo único que hago es aumentar la velocidad a la que gira ese motor y por lo tanto el compresor.
Aquí el caudal se regula por la velocidad del motor en vez de por cilindrada, ¿sí? Así que han visto un resurgir gracias a estos vehículos. Bueno, ahí podemos ver que van a estar controlados por la electrónica de potencia, en particular en estos vehículos, ¿sí? Y acá lo que tenemos que tener cuidado al intervenir un vehículo de estos es que no hay que tocar nada naranja, porque todos esos cables naranjas que vemos en el vehículo son de alta tensión. Pasando a los aceites, tenemos aceites minerales o aceites sintéticos. Los aceites minerales se usaban en el R12 y hoy ya no se usan más. También se usaban aceites sintéticos en el R12, pero hoy todos los aceites que se usan con el R134A son PAG. La idea del aceite es la misma que vamos a ver después para lubricar el motor. Lubricar las piezas que están en movimiento, refrigerar el compresor, reforzar la estanqueidad de los componentes y evacuar también las impurezas para que después las tome el filtro. Los aceites PAG, que son de polialquilenglicol, este PAG es uno de los componentes del líquido de freno, ¿sí? Y tiene las mismas características que el líquido de freno. Si bien tiene un buen índice de viscosidad y, bueno, y es compatible con el R134A, es muy higroscópico. Esta es la palabra nueva que se van a llevar de esta clase. Que algo sea higroscópico es que es muy ávido de absorber humedad. Y ese es un problema. Era un problema en los frenos porque absorbe la humedad del aire y reduce su punto de ebullición. Y acá también absorbe la humedad del aire, pero el problema es la corrosión que puede provocar en el sistema. ¿Sí? Así que es muy agresivo con metales, elastómeros, plásticos en presencia del agua. Así que hay que tener cuidado cuando se lo fabrica y se lo carga de que no entre nada de agua y si, perdón, de que no entre nada de aire y por lo tanto humedad. Y si eso sucede, el filtro, ¿sí? Secante debe tener la capacidad de absorberlo. El problema es cuando los sistemas quedan abiertos por mucho tiempo. En caso de un accidente y una reparación, entonces el filtro hay que reemplazarlo sí o sí porque muy probablemente se haya saturado. Adentro del sistema el aceite se distribuye de la siguiente manera. Por lo general la mitad del aceite lo van a encontrar en el compresor, es como el acumulador de aceite. Y luego sí tenemos 10% en el condensador, 10% en las tuberías, 20% en el evaporador, 10% en el depósito de líquido. La cantidad que lleva va a depender de cada vehículo. ¿Por qué? Porque si bien todos trabajan con las mismas temperaturas, no es lo mismo, eh, no sé, por ejemplo, el sistema de aire acondicionado que va a utilizar un auto del tamaño del Volkswagen Up que lo que va a usar una Toyota Land Cruiser, una camioneta muy grande, ¿sí? Sin embargo, las temperaturas son las mismas, pero la cantidad de calor que intercambia es distinta. Y como la cantidad de calor que intercambia es distinta, la cantidad de agente frigorífico debe ser distinta. Así que cada vehículo va a tener una cantidad diferente en su sistema. Por lo general, los compresores nuevos siempre traen la cantidad de aceite necesaria para todo el circuito. Así que cuando se hace un reemplazo hay que tener cuidado de no agregar aceite de más. Porque si yo agrego aceite de más en el sistema, puedo llegar a romper el compresor. Bien, vamos a repasar un poquito los distintos sensores que tenemos en el sistema de refrigeración, ¿sí? Nuestro climatizador. Y vamos a relacionarlo con muchos de los conceptos que ya les dio Fer respecto a la sensórica y al tema del tratamiento de señales de entrada y de salida. Uno de los más importantes es el sensor de presión. El sensor de presión lo vamos a tener por lo general en la parte de alta presión de la tubería, ¿sí? Este es un sensor que de alguna manera física, con un cristal de silicio, y con una electrónica que tiene incorporada, va a mandar una señal en función de la presión que tiene el líquido, ¿sí? Em, Va a detectar la presión y la va a transformar esa magnitud física en una señal eléctrica. ¿Por qué es importante? Porque esta sería la señal para, por ejemplo, desconectar el compresor en el caso de que la presión sea demasiado elevada, ¿sí?
para poder protegerlo y que no tenga que actuar la válvula. Así que el sensor de alta presión trabaja de esta manera. Vamos a ver un poco cómo es la señal. Una de las señales típicas con las que trabaja este sensor es una señal del tipo PWM, en donde manda una señal de pulsos, como ven ahí, y en donde el ancho del pulso positivo es el que determina el valor. Por ejemplo, si yo tengo 4,7 bares, ¿sí? El sensor va a generar una señal de un 25% de pulso positivo. Es decir, que de todo lo que dura la señal, si el 25% es positivo, eso quiere decir que tenemos un determinado valor de presión. Cuando está el 75% me dice que tenemos 30 bares y cualquier valor en el medio es cualquier valor de presión intermedio. Entonces la unidad de control se construye una tabla en donde dice, mira, la señal viene a 33% de pulso positivo. Bueno, debe ser tanta presión, ¿sí? Y de esta manera se comunica el sensor con la unidad de control. No es el único idioma, pero es una forma de mostrarles que no necesariamente tiene que ser un voltaje proporcional, ¿sí? Sino que podemos ver señales de este tipo también. Este sensor por lo general va a tener tres cables, ¿sí? Dos de alimentación y uno que va a ser el de señal. Y aquí lo vemos, por ejemplo, cómo se usa para regular los ventiladores, ¿sí? Fíjense, ahí tenemos a la derecha el sensor de presión, que va a mandar una señal a la unidad de control de climatizador. La unidad de control de climatizador está conectada vía CAN con la unidad de control de motor. Ustedes dirán, ¿por qué el vínculo? Y bueno, porque los ventiladores los utilizan ambos sistemas para para el radiador del motor, ¿sí? Pero también van a servir para el condensador. Entonces, la unidad de control del motor es en este caso la que controla los ventiladores, no la del climatizador. A ver. Lo que sucede es lo siguiente, no es que el sistema de climatización no tiene injerencia sobre los ventiladores, pero el ventilador como actuador está colgado de la unidad de control del motor. Entonces la unidad de control de motor es la que, mandándole una señal PWM al modulito que tienen los ventiladores, le dice a qué porcentaje tienen que girar, ¿sí? Porque justamente esta señal PWM también se puede utilizar para regular la potencia de los actuadores, ¿sí? Si yo le mando una señal de pulsos a un motor de corriente continua, como son estos, al 25%, van a girar más lento que si se lo mando al 50 o al 75. También la unidad de control recibe el sensor de temperatura del motor. Entonces, esta señal que le manda a los ventiladores, en realidad sale de leer la presión del climatizador y la temperatura del motor. Si yo le corto el cable de, digamos, que sale de la unidad de control de motor hacia la unidad de control de los ventiladores se van a excitar al 100% por las dudas, porque ante la ausencia de señal yo no sé en qué situación está el motor y entonces por las dudas los prendo al mango para evitar que se sobrecaliente. De última trabajar un poquito más frío, que no es tanto problema. Después tenemos un montón de otros sensores de temperatura dando vueltas en el sistema. Obviamente son sensores simples de comportamiento NTC, ¿sí? Que cuando aumenta la temperatura baja la resistencia y los voy a tener ubicados en distintos lugares del vehículo. Siempre tengo uno de temperatura exterior, por lo general hay uno eh, en el habitáculo. Y bueno, hay uno que tienen muchos de estos sistemas más modernos, es uno que está montado en el evaporador, ¿sí? Este sensor está midiendo la temperatura a la que está el evaporador, a la que sale el aire del evaporador. Entonces, de alguna manera, me está midiendo también la presión a la que está trabajando el sistema y podría llegar a alertarme sobre que el sistema está trabajando de una manera que no es la ideal y que está mandando, de que el evaporador no está evaporando del todo y podría llegar a estar mandándome líquido o agente frigorífico en estado difásico del compresor. Entonces podría llegar hasta desconectarme el compresor para protegerlo, ¿sí?
Y además es un dato más para poder regular el sistema. Aquí tenemos lo que sería la caja del climatizador, ¿sí? En donde vemos la entrada de aire exterior con una trampilla que la podemos cerrar para que haya recirculación, ¿sí? Y luego tenemos las salidas para los distintos lugares en donde queremos el aire, ¿sí? Para los pies, el difusor de pie de los dos lados, el de tablero de instrumento que va a salir en la zona central, ¿sí? Y el otro que va hacia el parabrisas para la descongelación. Y todo este flujo está controlado a través de distintas trampillas. Acá lo podemos ver en un esquema. Ahí tenemos primero el aire fresco que entra, tenemos una primera trampilla de retención, que cuando la del exterior se cierra, se tiene que abrir la de recirculación. Ahí está el forzador que está tomando el aire, el evaporador, y aquí el evaporador tiene dos funciones. Hasta ahora hablamos de la función de enfriar el aire, pero además, cuando yo le pase aire caliente, ese aire caliente tiene humedad y esa humedad se va a condensar. Y lo que dijimos es que se va a condensar en las paletas del evaporador y que va a drenar hacia el exterior, con lo cual le estoy sacando agua, humedad al aire que pasa para el habitáculo. Así que no solo enfría, sino que seca. ¿Sí? Tenemos aire frío y seco. Eh, ¿Qué pasa si quiero trabajar con calefacción? Bueno, tenemos dos trampillas que lo podrían hacer pasar por el intercambiador de calor que vimos en Automotriz 1 que tenía el sistema de refrigeración del motor, ¿sí? Nosotros utilizamos el calor del motor para calentar el habitáculo. Tenemos un intercambiador de calor que va a estar cerca de 90 grados y si hago pasar aire por ahí, va al habitáculo. O sea, nunca se salva de pasar por el evaporador, pero si lo quiero calentar, además lo hago pasar por este intercambiador de calor. Así que voy a tener aire eh, primero frío y seco y luego lo voy a tal vez calentar por el intercambiador de calor. Ahí voy a tener aire caliente y seco, ¿sí? Y aire caliente y seco es lo mejor que puedo tener para descongelar, ahí dice descongelar, para desempañar, ¿sí? Para desempañar el parabrisas, lo mejor que puedo tener es aire caliente y seco. Primero porque la humedad la sequedad del aire lo que va a hacer es llevarse la humedad que está sobre parabrisas y el hecho de que esté caliente va a hacer que no solo se lleve más humedad, sino también que se deje de depositarse y de condensarse la humedad del habitáculo en el parabrisas. Así que este sería más o menos el circuito. Algunos vehículos de alta gama y en algunos mercados en particular lo que tienen es un intercambiador de calor con un calefactor PTC. Un calefactor PTC es básicamente una resistencia, ¿sí? Es un caloventor. Eh, entonces, además del intercambiador de calor que funciona con el agua del motor, con el refrigerante del motor, voy a tener un calentador eléctrico. Ustedes dirán, ¿para qué tengo esto? Y bueno, cuando el motor recién se pone en marcha está frío. Entonces, para evitar no tener calefacción durante la toma de temperatura del motor, lo voy a suplir con esto, que va a funcionar poco tiempo hasta que el motor, digamos, empiece a entregarme ese calor, que es gratis. ¿Sí? En cambio, esto acá no es gratis porque lo tengo que sacar del sistema eléctrico del auto y va a hacer que el alternador esté más cargado. Pero bueno, es un artículo de lujo, sobre todo para climas fríos en donde lo que estaríamos haciendo es evitar, esto está protegiendo el motor, fíjense cómo. Lo que hace la gente en climas fríos es dejar al auto regulando unos minutos para que caliente el motor y de esa manera salir con calefacción. Y es lo peor que le podemos hacer al motor, porque primero trabaja frío más tiempo, porque al regular tarda más en calentarse. Y además está mucho más tiempo en esa situación en donde se daña el lubricante, porque cuando el motor está muy frío tenemos arrastre a través de los aros del pistón de combustible hacia el lubricante y lo termina dañando. Si eso lo repetimos un montón de veces, le estamos acortando la vida útil al aceite lubricante y por lo tanto al motor también. Entonces, de esta manera puedo poner en marcha el auto, arrancar con calefacción y salir calentando el motor normalmente en funcionamiento.
En cuanto a la bibliografía, bueno, yo les recomiendo que utilicen básicamente esta clase, la presentación, que le van a encontrar algunas diapositivas que estaban ocultas para esta clase, que pueden tener un poco más de info. Y si quieren ir un poco más a fondo, hay un libro muy bueno que acabo de incorporar, que bueno, lamentablemente está en inglés, pero que está dedicado a estos sistemas y que está muy bueno para aquellos que se quieran meter un poquito más.